Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Como introducción quiero decirle que usted sabe que en esta nación, en esta semana, se celebra el Día de Acción de Gracias. Es algo nacional, es algo que lo celebran creyentes como no creyentes. Pero es un momento también oportuno para la iglesia afirmar el concepto de gratitud. Hay otras celebraciones durante el año que tal vez no las apoyamos mucho, pero esta es una de las que sí, como cristianos, reconocemos que tiene un buen propósito, un buen significado. De hecho, la primera ocasión en que se celebró Acción de Gracias fue allá en Plymouth, en aquel lugar donde un grupo de indígenas nativos americanos compartieron con unos peregrinos, con unos de los recién llegados a este continente que venían de Europa. Y fue interesante cómo esa gente europea, blanca, de otra raza, de otra cultura, se sentó a comer con estos nativos americanos sin ningún prejuicio. Eso representó lógicamente lo que debió ser siempre en esta nación, ¿verdad? Yo sé que los pilgrims, como se les dice en inglés, esos europeos que estaban allí, no eran como otros. Habían otros que vinieron con malas intenciones, con deseos de llevarse el oro y hacerle daño a los indígenas. Pero ellos eran parte de un grupo muy especial. Eran parte de lo que se llamaban los pietistas. Si usted sabe un poquito de historia y va un poquito para atrás, había un movimiento en Europa que se llamaron los pietistas. Los pietistas eran cristianos, ellos eran creyentes. Ellos no vinieron aquí a tratar de conquistar a otras razas, sino a salir del ambiente malo que había en Europa y encontrar un lugar donde hubiera libertad de adorar. Y eso fueron parte de los que fundaron esta nación, gente con esa visión, los pietistas. Eso es lo que celebramos entonces, la unidad de las razas también. Aprovechamos ese tiempo el día de hoy para decirnos unos a otros, somos iguales y vamos a compartir la mesa. Amén. Luego la palabra de Dios nos da motivos de dar gracias también. Primera Tesalonicenses 5 es el pasaje clave que escogí para predicar el día de hoy. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 22, todo ese contexto, pero en especialmente ese verso que dice: estad siempre gozosos, dad gracias. ¿Dad qué? Gracias en todo. A veces sí, a veces no. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, el tener una actitud de agradecimiento es la voluntad de Dios. Es un estilo de vida del cristiano. No es una celebración anual solamente. Es un estilo de vida que tenemos los cristianos. Y es motivo de gozo. Amén. Yo esta mañana cuando me desperté y pensé cuando estaba preparando este mensaje, dije: Dios mío, esta fue mi oración. Gracias mil por todo. No encuentro palabras. No, de verdad que si tú y yo nos ponemos a pensar en los motivos de dar gracias, no encontramos palabras para expresarte el agradecimiento y
y decirle a Dios. Pero a veces con solo la palabra gracias basta. Gracias, Dios mío. Y hacia otros, no solo hacia Dios también, pero en especialmente dirigida a Dios. Dios, te pido que me examines mi corazón y veas el profundo agradecimiento que hay en mi vida para ti. Que tú le declares eso al Señor. No de los dientes para afuera, sino profundo agradecimiento por todas las dádivas que Él nos ha dado. Hacete la lista de tus favores. ¿Cuántos favores, verdad? Nos ha dado el Señor. En 2 Corintios 9:15 expresa: gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Eso es una versión. Hay otras versiones que dice: gracias a Dios por su don inefable. Quiere decir, no se puede ni describir lo que Él ha hecho. Los dones de Dios. Un don es un regalo no merecido. Así es lo que Dios ha hecho, porque así es Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Lamentablemente hay gente que tiene una idea errónea acerca de Dios. Piensan que Dios es como un tirano, un ogro que está deseando mandarlos al infierno, y no, Dios es bueno y nos ama y desea bendecirnos. Nosotros somos los que a veces nos alejamos de Él o no actuamos de manera que se desaten las bendiciones. Nosotros mismos atamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que hacete tu lista de favores, no solo de peticiones. Casi siempre lo que tenemos a flor de labios son peticiones, ¿verdad? Dame. Concédeme esto y el otro. Pero en el día de hoy yo te invito a que tú hagas una lista de los favores que Dios te ha dado. Te aseguro que no te va a alcanzar el papel al hacer esa lista de todo lo que Dios te ha dado, y que se lo dejes saber a otros, que le expreses a otros para que otros oigan y sepan la clase de Dios que tú tienes. Dilo en estos días entre tus amistades, compañeros de trabajo, en las redes sociales, en Facebook y todos esos. Dile al mundo que Dios te ha dado favores y misericordias, y que otros lo sepan también. Reparte gratitud a otros. La palabra de Dios dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea que si Dios te ha dado, no podemos solo guardarlo para nosotros, olvidarnos de esos favores y misericordias y callarnos. Testifiquemos de esas gracias, de esos dones, de esos favores. Y junto con eso, provoquemos en otros motivos de gratitud cuando hacemos actos de misericordia hacia los demás. Cuando hacemos algo por alguien, especialmente tal vez alguien que no lo esperaba o que no nos puede devolver el favor necesariamente, estamos provocando motivos de gracias. Amén. Es como hay una película, creo, no me acuerdo el título, me parece que es Payback o algo así, que muestra ese testimonio de alguien que le hace un favor a alguien y quiere pagarle de vuelta, y le dice: no me lo tienes que devolver a mí o dármelo a mí, hacelo a alguien más y con eso estaré compensado. Y esta persona lo hace con alguien más, y la otra con alguien más, y la otra con alguien más, y se forma una cadena de gente haciendo cosas por los demás, y no necesariamente cosas que envuelvan dinero. No se trata de dar siempre dinero a la gente, sino actos de servicio. A veces simplemente una sonrisa, a veces simplemente abrirle la puerta a alguien en un lugar, o cederle un asiento, etcétera. Cosas simples pueden ser de gran significado para alguien que tal vez piensa que el mundo es malo y que no hay gente buena y que todo el mundo vive enojado. No, los cristianos tenemos que mostrarle al mundo que hay alegría, que hay gozo y que hay motivos de gracias. Y aún los que vengan como ese personaje de la Navidad, como le dicen, Grinch, ese personaje que quiere arruinar la Navidad, nosotros hacemos lo contrario con nuestras actitudes.
y le mostramos no a Grinch, sino a Cristo. Una sonrisa, una actitud positiva, de gozo, de alegría. Repartimos gracia porque hemos recibido de gracia. Amén. ¿Cómo no agradecer? Fíjate, otros motivos que tomamos por un hecho: por el aire, por la vida, por la familia, por darnos el privilegio de sentirlo a Él, por darnos el enorme privilegio de servirle. Simplemente gracias. Mira, hay personas que solo el aire, usted lo respira libremente. Hay personas que tienen problemas de salud y no pueden respirar bien. ¿Cierto? La familia. A veces decimos, la familia es algo que yo no escojo. Yo nací en ella. ¿Cierto? Pero estoy seguro que con sus altibajos, toda familia tiene sus cosas. No hay familia perfecta, pero es tu familia. Dale gracias a Dios por ellos. Y también la familia de fe. Si tú no tienes familia física, porque hay personas solas también que ya han perdido sus familiares de sangre, también la iglesia es familia. En este tiempo de Thanksgiving y de Navidad es muy importante hacerle sentir eso a otros. A veces nos encontramos con vecinos, compañeros de trabajo, gente que tal vez su familia de sangre no está aquí. Tal vez están en México, en Honduras, en otros países, y ellos están aquí solos como inmigrantes. Y esas son las oportunidades de que le digamos, mira, no estás sola, no estás solo. Como decía una canción muy bonita, aunque no es cristiana, pero tenía un mensaje muy positivo, que decía, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, ven a mi iglesia, digámosle. Ven a mi iglesia en esta acción de gracias, en esta Navidad. Queremos incluirte. Eso es parte del ministerio de la iglesia, incluir a otros, hacerles sentir a otros, ustedes son parte también. No ser como la historia de los 10 leprosos. ¿Se acuerda de esa historia en el libro de Lucas? Una historia muy peculiar, donde encontramos a Jesús haciendo uno de sus más portentosos milagros, Lucas 17, 11 al 19, donde Él sana a 10 leprosos. Y la lepra era algo, wow, incurable, humanamente hablando, en ese tiempo. Y Jesús lo sana. Es como hoy día curar a 10 enfermos de cáncer o 10 enfermos de SIDA hoy. El SIDA es la lepra moderna, podemos decirlo así. Y Jesús los sana a estos 10. Pero ¿qué pasa? Hay 9 que no se devuelven a darle gracias. Jesús pregunta, ¿no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Hay de esa clase de personas, lamentablemente, que esperan que Dios les dé, les bendiga, les haga favores, y cuando los reciben se desaparecen. Tú no los vuelves a ver en la iglesia o no los vuelves a ver en las cosas de Dios. Lamentablemente son como esos 9 leprosos que se olvidaron del favor que Dios les hizo. Pero hay uno que volvió. Ese es el que nos debe representar a todos, el que volvió. Que seamos el leproso agradecido, porque tú y yo fuimos sanados de una lepra peor que la lepra de la piel. Se llama el pecado. El pecado también nos estaba carcomiendo, el pecado también nos estaba destruyendo en el alma. Y Cristo vino y nos tocó y sanó nuestro ser interior, nos dio sanidad interior, vida en abundancia. Y eso es la lepra del pecado que nos limpió. Entonces podemos decirle a otros, yo estoy agradecido porque yo era un pecador. En una u otra manera. Yo les he contado a ustedes cómo en mi experiencia cristiana yo no era drogadicto, yo no era alcohólico, borracho, ni nada de eso. Gracias a Dios no pasé por ninguna de esas situaciones. Pero tenía otro pecado peor, quizás yo digo, el de la incredulidad. Porque yo era escéptico, era medio ateo. Yo rechazaba la Biblia, decía que era papel nada más. Que el hombre decía, el papel aguanta lo que le pongan y
y en fin, y las religiones. Yo decía, es el opio de los pueblos, como decía Carlos Marx. Esa era mi filosofía, yo era medio socialista. Entonces tenía un pecado muy difícil, el pecado de Tomás, el de la incredulidad. Y Dios tuvo que bregar, lidiar conmigo y hacerme entender de que hay cosas sobrenaturales y que Dios de verdad se ha revelado en su palabra y que Dios es real, no era un mito, no era un invento de la religión. ¿Ves? Yo te puedo decir, esa era mi lepra, esa era mi lepra. Y volví agradecido al Señor. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál fue tu lepra? ¿Cuál fue de lo que el Señor te sanó? En lo físico y tal vez en lo espiritual también. Las cosas que Dios ha hecho tremendas en ti. Pues tenemos que glorificarle, dejarle saber a otros, expresarle a otros con gratitud lo que Él ha hecho hacia nuestra vida. Gracias. Que se oiga decir fuerte de nuestros labios, ¿verdad? Amén. Romanos 1:21 habla de un grupo que se llaman los malagradecidos. Te va a sonar extraño, pero hay esos también, los malagradecidos. Así como celebramos acción de gracias, la mayoría de cristianos y la mayoría aún de gente no cristiana, a su estilo, a su manera, pero también hay los malagradecidos, los que no quieren nada con lo que sea dar gracias. Romanos 1:21 los describe, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? Conocieron de Dios, saben de Dios, pero dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Por eso yo les llamo los malagradecidos. Gente que dice, no, yo todo lo que tengo es porque yo me lo he ganado. ¿Ha oído de esos? Yo me acuerdo una vez que le estábamos testificando a un hombre, era un gerente de un banco él, y me dice, mire, sacó la billetera y me enseñó como 4 o 5 tarjetas de crédito. Este es mi Dios, me dice. Y yo todo lo que tengo me lo he ganado yo, no necesito su Dios. Unos meses más adelante, tuvo un accidente de tránsito y quedó parapléjico, de la nuca para abajo. Historia real estoy hablando, es una persona allá en mi país, en Costa Rica. La esposa era creyente y más adelante, por la experiencia que él tuvo, aceptó. La esposa le vivía diciendo, deja que el pastor venga y te visite, y un día aceptó que lo visitara. Y cuando yo le dije, ¿te parece bien que haga una oración por ti? Pero yo no quiero hacerla por sanidad física, le dije, quiero hacerla por sanidad de tu corazón. Y él se le vinieron las lágrimas. Él podía hablar y todo, su mente estaba bien. Y me dijo, pastor, yo sé que un día yo dije una estupidez. Yo sé que un día dije que no necesitaba a Dios, pero sí lo necesito. Y se entregó a Cristo ese día. Hicimos una oración y él se entregó a Cristo. Ahora es un creyente fiel, firme, aunque está parapléjico. Se mueve un poco más ahora, ya se mueve un poco más, sé de eso. Pero, ¿ves? Nadie puede tomar esa actitud de decir no necesito a Dios. No hay motivos de gracias para Él. Hay gente que se ha amargado por experiencias que le han pasado en la vida. Enfermedades o malos ejemplos de alguien, tal vez algún líder cristiano, una iglesia donde les hicieron algo feo, algo malo y se enojan con Dios. Pero con Dios no podemos enojarnos porque Dios todo lo que ha tenido para nosotros es gracia, perdón, misericordia. Enójate con quien quieras, pero no con Él, porque Él te ama. Él te ama. Él te ama. Tanto te ama que dio a su Hijo en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mayor motivo de darle gracias, de servirlo y de seguirlo, aunque otros no lo hagan, y de enfocarnos en Él y no ser del grupo de los malagradecidos, que dice que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que le pasa a algunas personas? Su corazón se entenebrece. Eso es como entenebrecer, es como que se nubla, que no queda claro, como que no pueden ver lo espiritual y su corazón se daña
¿Cuántos hay por ahí así? Necesitamos orar por ellos también. Aprendamos entonces, amados, a no olvidar que sin Dios somos menos que nada. Nada somos sin Él. El gran filósofo Agustín, que antes de ser cristiano era un filósofo y medio ateo como yo también. Y Agustín dijo una vez: Señor, tenemos todos un vacío interior y no lo llenamos hasta que te encontramos a ti. Yo lo experimenté eso también. Entonces, motivos de gracias, piensa en ellos hoy. Qué lindo es levantarse en la mañana y reconocer que si despertaste es porque Dios así lo quiso. Solo cada mañana al despertar, dale gracias a Dios que te despertaste, que estás viva, que estás vivo, que tienes un día más para en esta tierra servirle y hacer algo por los demás. Motivo de gracia debe ser eso. Cada día a veces hacemos lo opuesto, pecamos en eso algunos, puede ser, de quejarnos según nuestro estado emocional. Es como con el clima, ¿verdad? Hay personas que chequean el clima a veces va a estar bonito, va a estar feo, va a estar aquí, va a estar allá. Y a veces nosotros nos guiamos por el estado emocional, es como el weather, el clima, para muchos de nosotros. No debe ser así, no debemos depender del estado emocional. Que hoy siento orar, hoy no siento orar. No, yo tengo que orar. Sienta o no sienta orar. Es más, cuando no siento ganas de orar, tal vez es cuando más necesito orar. Porque algo está pasando que me está estorbando el deseo de orar. Entonces más bien es cuando yo debo decir, como que el enemigo no quiere que yo ore hoy, pues no le doy gusto. Más bien ahora me encierro un ratito en el cuarto o en el carro donde vaya, o si es en el trabajo me voy al baño, donde sea. Busco un lugar donde me pueda meter y orar y decir gracias Dios. Confieso tu nombre y confieso tus misericordias. ¿Ves? En lugar de queja por cualquier tontera, ¿verdad? Nuestra situación económica, la del país, bla, bla, bla. Uno a veces se encuentra con gente por ahí, te sientas en el mall, por ejemplo, vas al mall, te sientas ahí, se sienta alguien a la par tuya y empiezan a hablar. Y algunos tú oyes esa retajila de quejadera. Ay, que esto y que lo otro. Y de todas las enfermedades que tienen, y del vecino, y de la suegra y del suegro, y de fulano y sutano, y del presidente Obama o del anterior, o de algo tienen que tener de qué quejarse. Es el deporte de ellos, quejabanza en lugar de alabanza. No seamos así, seamos gente que tiene testimonio de gratitud en nuestra boca siempre, y que más bien cuando se acerque a alguien que es así, esos que están siempre amargados y enojados con ellos mismos, como te dijera, influenciemos sus vidas. Seamos una influencia de alegría, de gratitud, de ánimo para esos que están con esa actitud por alguna razón. Y hagámosle sentir, todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor, tu situación económica va a estar mejor, porque Dios es tu proveedor. Si tú lo buscas primero su reino y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Vas a ver que así es. Jehová es tu sanador, Él te va a tocar esa enfermedad, esa situación, Él te va a sanar, restaurar. Espera en Él y vas a ver el testimonio de sanidad que vas a dar después. Y así va a ser. Y en toda área, en todo aspecto de la vida, gratitud, testimonio, espera. Yo siempre he dicho que las pruebas son testimonios en proceso. Amén. ¿Me escuchaste? Las pruebas son testimonios en proceso. No derrota nunca, jamás. No derrota. Hoy quiero entonces decirle al Señor, como dice ese letrero que tengo ahí, hoy quiero agradecerle a Dios por todas sus bondades y misericordias sobre mi vida. Ese es el letrero que necesitas poner hoy en tu mente, en tu corazón, en Facebook y en todos los lugares donde alguien lo pueda ver. Ese es el letrero cristiano, como dice ahí. Quiero agradecerle a Dios sus bondades, sus misericordias sobre mi vida. Porque tenemos profunda gratitud, profunda. Cuando decimos profundo es porque a veces uno tiene que ir para atrás. Como cuando uno ve una película, ¿verdad? Ve para atrás esa película.
profundo. Recuerdo cómo era mi vida sin Él, cómo es mi vida ahora. Ponte a pensar en eso, en el antes y el después de tu vida. En el antes sin Cristo y el ahora con Cristo. Y te darás cuenta que hay una gran diferencia, una gran diferencia. Ya no hay la desesperanza, ya no hay la falta de fe, ya no hay la inseguridad, ya no hay el temor, ya no hay muchas cosas que el enemigo antes te tenía atado o atada. Sentimientos de fracaso, de sentimientos de inferioridad, de incapacidad, de no creer en ti misma o en ti mismo. Después de Cristo tú puedes, tú lo haces, tú logras, tú avanzas y ves la mano de Dios en todo lo que tocas. Amén. Mis ojos se llenan de lágrimas y yo sé que tú también, porque nunca pensamos experimentar todo eso, toda esa gracia, todo ese amor que ahora podemos sentir. Aleluya, aleluya. Y la gratitud es algo que se expresa. La gratitud no es algo que uno se guarda para uno mismo, ¿verdad? Es algo que se expresa. Como me llenó mucho lo que ustedes hicieron hoy, de pasar a saludarme y expresarme su aprecio. O lo que hizo mi esposa, de expresar sus sentimientos hacia mí y mis hijos. La familia lo necesita, la iglesia lo necesita. Todos necesitamos expresarnos sentimientos, especialmente de gratitud. Yo no sé hoy si tú lo has hecho, pero si no, cuando llegues hoy a tu casa, dile gracias a tu esposa por lo que ella hace. Dile gracias a tu esposo por lo que él hace por ti. Dile gracias a tus niños, a tus hijos, por lo que ellos hacen también. Ellos hacen por ti cosas también, etcétera. Es algo de un dar y recibir, es mutuo. Díselo a tus padres, si los tienes aquí, o dales una llamada si están en otro país y diles: papá, mamá, hoy pensé en ti y quiero darte gracias por todo lo que tú has hecho por mí a través de mis años, que antes no lo apreciaba. ¿Cierto? Es como, ahora veo a mi hija aquí, y algunos de mis hijos me han dicho: papá, cuando yo era adolescente no me daba cuenta todo lo que ustedes hacían por mí hasta ahora que me casé y tengo hijos también. Ahora les doy gracias porque entiendo lo que significa ser padres. Aleluya. Gratitud se expresa. Jeremías 30:19 dice: y saldrá de ellos acción de gracias. ¿Qué saldrá de ellos? Acción de gracias. ¿Ves? Esto de acción de gracias no es solo una celebración de los Estados Unidos. Los profetas en el Antiguo Testamento ya hablaban de esto. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Mire, oremos por esta nación para que esta nación entienda eso. Celebrar el Thanksgiving como nación es bueno, es lindo, pero también hay muchas cosas pasando en esta nación que no deben pasar. ¿Cierto? También en esta nación hay mucha situación de violencia. A veces oímos noticias difíciles de asimilar, de muertes, de gente que se mete a un mall y empieza a dispararle a un montón de gente. O ni qué decir de las estadísticas del aborto en este país. O el desempleo que ha habido en los últimos años. Familias perdiendo trabajo, perdiendo su casa, tantas cosas así. No es fácil para mucha gente en este país, tampoco. La gente piensa: los Estados Unidos, eso es el Canaán, ahí es donde fluye leche y miel. Pero los que vivimos aquí sabemos que no es necesariamente cierto, que también hay que lucharla duro para lograr las cosas. Y eso que estamos en una nación de las que tienen mejores condiciones comparado a otras, donde ni te cuento cómo es la situación también. Amén. Así que seamos, como dice el profeta, gente que expresa acción de gracias. Y dice: y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, no serán menoscabados. Dios quiere multiplicar contigo. A Dios le encantan las matemáticas espirituales. Bendecirte, prosperarte, multiplicarte. Dios no quiere quitarte, reducirte, llevarte para abajo, no, sino levantarte. Cada día más, cada día más.
¿Qué impacto hace esto de agradecer? ¿Tú te has puesto a pensar el impacto que hace el agradecer? Solamente cuando tú le dices gracias a alguien, eso suena diferente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando tú le has abierto la puerta a alguien y oír a esa persona decir gracias, es porque esa persona sintió que tú hiciste algo positivo y tal vez es una persona que tú dijiste, jamás esperaba que me dijera gracias. Porque ya tenemos un prejuicio acerca de ciertas personas, familiares, amigos o aún no conocidos, a quienes les expresamos gracias o hacemos algo que provoque dar gracias. Amén. Causa un impacto en la vida de los demás el ser agradecidos. El agradecimiento trae, como tengo anotado ahí, lo que la queja se robó. La queja te robó el gozo, tal vez. La queja te robó la bendición, pero ahora la gratitud te devuelve eso. El otro día estaba viendo un programa de televisión de mi país que tiene cosas bonitas, pero otras no tan buenas. Una de las que yo les critico es un segmento, una parte del programa se llama el momento del quéjese. Y ponen un rótulo ahí y lo ponen en media calle. A veces sabes cuál es, ¿verdad, Roy? Ponen un rótulo en media calle. Y cualquiera que pasa por la calle que quiera quejarse, se queja. Y lo sacan por la televisión. Ella se oye cada cosa. Algunas quejas sin sentido. Bueno, pero yo me puse a pensar, ¿por qué no pondrán un rótulo que diga agradece? Y que todo el que pase por ahí diga motivo de gratitud también. Pero no, nuestra sociedad como que te lleva más bien a ser malagradecido y a quejumbero, quejandroso, quejarte de todo. Esa es la actitud de muchos, lamentablemente. No abra la boca para quejarse, para influenciar a otros o para mal amargarlos. La queja se contagia y lo deja fuera de las bendiciones. Recuerda el pueblo de Israel en Egipto, ¿se acuerdan? Salieron de Egipto, fueron liberados de Egipto, vieron la mano de Dios en la vida de ellos en Egipto y saliendo por el desierto. Pero empezaron ¿a qué? Quejarse. Ay, que no, Moisés, que mira dónde nos sacaste. Y que allá en Egipto teníamos las ollas de carne. Y que allá en Egipto estábamos mejor. ¿Y qué les pasó? Consecuencia de eso. 40 años dando vueltas en el desierto, no encontraban Canaán. Y no se daban ni cuenta que estaban perdidos en el desierto, que no volvieron al mismo punto. Pero no llegaron a Canaán. Esa generación, la que se quejó, no llegó a Canaán. Por misericordia de Dios, los hijos y descendientes de ellos llegaron a Canaán. Pero la generación de los que se quejaron no llegaron a Canaán. Eso te dice a ti de cómo Dios ve la queja, la actitud de malagradecimiento, cómo Dios la ve. A Dios no le agrada para nada. Y el impacto que puede hacer en tus hijos. Porque claro, si tú tienes hijos y nietos que te están oyendo todo el tiempo de mal humor y quejándote y hablando mal del gobierno y hablando mal de la familia y hablando mal del vecino y todo, ¿qué herencia le estás dando? ¿Qué impacto estás haciendo en ellos? Pues no bueno, estás provocando que ellos se vuelvan igual. A menos que la misericordia de Dios haga que alguno de ellos se vuelva a Dios y entonces se cambie la historia de esa familia como cambió la historia de Israel después. Así que el agradecimiento es un arma poderosa. El expresar gratitud es un arma poderosa que impacta la vida de otros también. Hoy, ¿cómo entonces celebramos? Con acción de gracias. Y acción de gracias es actuar también. No solo decirlo con los dientes para afuera, como decimos, es hacer algo. Motivarnos a ayudar a alguien por allí. Me cuentan a mí un testimonio de una mujer que estaba tratando de lograr que su vecina viniera a la iglesia. Y por mucho tiempo le hablaba: vecina, vaya a mi iglesia. Y le daba tratados y le citaba 20 versículos de la Biblia y toda esta vecina. Y la vecina nunca venía a la iglesia. Y un día, en una época, la vecina esta quedó embarazada. Y entonces esta señora cristiana un día le tocó al Señor y le dice: mira, vecina,
Yo sé que con tu embarazo es difícil las cosas. ¿Te molestaría si yo vengo un día estos a tu casa y te hago la limpieza de la casa? Se quedó la vecina esta sorprendida. Y sí, está bien, muchas gracias, sí, de verdad que necesito esa ayuda. Estoy ya en las últimas etapas de mi embarazo, ya no puedo ni moverme. Pues la vecina cristiana vino y le hizo la limpieza de la casa. Después que nació el bebé, la vecina esta que no quería ir a la iglesia, vino un día y le dice: oye vecina, y por cierto, ¿dónde está la iglesia esa donde usted siempre me ha estado invitando? Y fue a la iglesia. ¿Pero qué fue lo que motivó que fuera? El acto de servir que le dio provocó que ella sintiera deseos de ir. Entonces, cuando decimos estamos en la época de acción de gracias, hagamos acción de verdad. Si alguien nos necesita, si de alguna manera podemos hacer algo por alguien, hagamos acción de gracias. Son actos. Dios no dijo gracias por mis hijos, nada más. ¿Qué hizo Dios? Envió a su hijo a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Qué es eso? Un acto de gratitud, en cierta manera. Dios actuó en favor nuestro al vernos perdidos. Eso es la razón o las muchas razones por las que podemos decir: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. La palabra más universal quizás que hay, ¿sabe? Hay ciertas palabras que las entienden en muchos idiomas. Esa es una de ellas. La palabra aleluya es otra. La palabra amén. Son palabras universales. La palabra amor. Son palabras universales. Las entienden aún en otros. Gente que no habla tu idioma las entiende. Tú dile a alguien gracias de otra cultura y vas a ver que lo va a entender. Porque es la forma en que lo expresamos y la manera en que lo decimos hace la diferencia. Salmo 103:2, termino con ese salmo. Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa debe ser la actitud correcta. No olvidarse de los beneficios que hemos recibido de Dios. Oremos. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.